Bueno, Pilar, aquí te voy a poner como un video. Vamos a hablar sobre el síncope y es importante tener en cuenta pues qué significa la presión arterial, gasto cardíaco y decidí pues ponerte un video referente a ello, ¿listo? Intervienen son dos, básicamente, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, es decir, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, lo que quiere decir que una elevación tanto en el gasto cardíaco o incluso en este caso en la resistencia vascular periférica pueden llegar a la larga a provocar una elevación en la presión arterial. Bien, entonces definamos cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón a todo el organismo durante aproximadamente un minuto. En cambio, la resistencia vascular periférica básicamente se refiere a los cambios que pueden llegar a sufrir los vasos sanguíneos o las arterias. Puede ser, en este caso, cambios en diámetro o cambios incluso en la resistencia vascular. Bien, entonces tenemos aquí a la presión arterial. Como ya dijimos, depende de dos factores que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Para comprender bien esos conceptos, veamos también de qué dependen cada uno. El gasto cardíaco, a su vez, depende, en este caso, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico o volumen eyectado no es nada más que el volumen de sangre que expulsa, en este caso, el corazón hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar durante cada sístole o durante cada contracción del corazón. Bien, ahora, este volumen sistólico, ¿de qué depende? Depende principalmente del volumen intravascular, es decir, de la cantidad de sodio que hay a nivel intracelular. Por otro lado, la frecuencia cardíaca, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a la cantidad de latidos que tiene en este caso una persona por minuto. Ahora, ¿de qué depende esta frecuencia cardíaca? Depende principalmente del sistema nervioso autónomo. Pues este sistema nervioso autónomo puede encargarse en este caso de subir esta frecuencia cardíaca. Y si esta frecuencia cardíaca sube, pues sube el gasto cardíaco y por ende sube la presión arterial. Ahora, ¿a partir de quién controla en este caso la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo. Lo controla principalmente a partir de sus receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Dentro de los receptores alfa adrenérgicos, los que más nos interesan son principalmente los alfa 1 y los alfa 2. Por el contrario, los receptores beta adrenérgicos son tres, que son los beta 1, beta 2 y beta 3. Los más importantes de aquí son básicamente los alfa 1 y los beta 1 adrenérgicos. Bien, entonces muy importante, el volumen intravascular si llega a aumentar, en este caso el volumen sistólico aumenta y por ende el gasto cardíaco también se eleva y esto provoca una elevación en la presión arterial. Si el sistema nervioso autónomo activa a estos receptores, ¿qué es lo que pasa? Que la frecuencia cardíaca se eleva y por ende el gasto cardíaco también se eleva y por ende la presión arterial también se eleva. Así es como el gasto cardíaco está relacionado en este caso con la presión arterial. Ahora, por otro lado, la resistencia vascular periférica. ¿Cómo es que llega a alterarse? Se llega a alterar a partir de dos sistemas, que son primeramente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y segundo a partir de los mecanismos vasculares. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya sabemos que como principal función tiene en este caso provocar vasoconstricción, que en este caso llegaría a afectar el diámetro y resistencia de, en este caso, de los vasos sanguíneos y por lo tanto provocaría una elevación de la resistencia vascular periférica que a la larga provocaría una elevación en la presión arterial. Y finalmente los mecanismos vasculares, que básicamente se refieren en este caso a una vasodilatación o a una vasoconstricción que pueda haber en este caso en los vasos sanguíneos. Bien, y así es como logramos entender cuáles son los factores que intervienen en la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si vemos aquí, nos podemos dar cuenta fácilmente que hay dos sistemas súper importantes que son los que se encargan de controlar y de intervenir en la presión arterial, que son el sistema nervioso autónomo y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A partir de esto podemos... Bueno, teniendo en cuenta entonces eso, pues ya ahora sí podemos empezar a explicar qué es entonces eso del síncope.
Entonces, ¿por qué hablábamos de eso? Porque mira que aquí, para empezarme a definir lo que es un síncope, me está básicamente hablando de que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, teniendo en cuenta eso y también lo que observábamos en el video, es muy importante que tú tengas en cuenta esta fórmula. ¿Por qué? Porque me dice, si yo tengo bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, pues mira que se va a ver afectado el gasto cardíaco. ¿Cómo se va a ver afectado? Pues no voy a tener un buen volumen a nivel sistólico. Y recuerda que ese volumen sistólico es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo va a impulsar a la aorta para distribuirla por los diferentes lugares del cuerpo. Otro ejemplo es cuando permanecemos por un tiempo prolongado, estar de pie. Lo que va a suceder es que la presión arterial va a disminuir y recuerda que la presión arterial corresponde a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. De tal forma que esto va a causar un aumento de la resistencia venosa periférica. Y eso pues básicamente va a corresponder en una vasoconstricción, que recuerda que esa resistencia vascular periférica es los cambios de diámetro de las arterias o de las venas, es decir, de los vasos sanguíneos del cuerpo. Teniendo en cuenta eso, ¿qué es un síncope? Un síncope es la pérdida de conciencia y de tono postural a consecuencia de una hipoperfusión transitoria. Recuerda que si tenemos una hipoperfusión, pues se va a ver afectada lo que es el riego sanguíneo a diferentes órganos del cuerpo, principalmente aquí hablaríamos a nivel cerebral. ¿Cuáles son las características del síncope? Que tiene un inicio rápido, duración corta y tiene una recuperación de forma espontánea y completa. Importante que en la prevalencia de un 9 a un 35% se va a presentar en personas sanas. Es decir, que la mayoría de pacientes que a ti te vayan a llegar en el servicio de urgencias, o bueno, digamos que no en el servicio de urgencias, sino que tú tengas que verlo, generalmente son personas sanas que no tienen ninguna patología o algo de base. Sin embargo, ya hablando ahora sí del servicio de urgencias, de un 3 a un 6% se presentan en este servicio y son las principales causas por las que las personas puedan consultar. Y de un 6 a un 8% a nivel de las hospitalizaciones se puede presentar este síncope. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a sincopar? ¿O qué es lo que me va a producir ese síncope? Se va a desencadenar cuando disminuye un 40% el flujo cerebral, disminuye un 50% el gasto cardíaco y disminuye 50 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Ten en cuenta entonces esas tres características. Me dice, pero ¿por qué es que yo voy a sincopar? Entonces, básicamente me dice que cuando disminuye la presión sistémica, y entonces ahí podemos recordar que la presión va a depender o es igual
al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, si tengo una disminución de la presión arterial, se va a ver afectado el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, en donde esta disminución de la presión arterial me va a desencadenar una hipoperfusión a nivel global, es decir, que la sangre no está llegando de forma adecuada a todos los lugares del cuerpo, principalmente aquí en el síncope a nivel cerebral. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser una bradicardia, hemorragia o estar mucho tiempo de pie. Tener en cuenta los prodromos. Los prodromos son esos síntomas que me van a avisar de que el paciente va a tener un síncope. Es decir, antes de que el paciente tenga esa pérdida de la conciencia, va a tener unos síntomas que me pueden avisar que el paciente va a presentar un síncope. Y el objetivo del prodromo es evitar que el paciente se caiga y de pronto pueda causar daños muy severos con la caída. Estos prodromos son síntomas como palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náusea y visión borrosa. Entonces, digamos que básicamente los prodromos los podemos decir que son como un presíncope en el cual no hay pérdida de conocimiento. Entonces, es muy frecuente que el síncope se presente en diferentes posiciones, como puede ser en bipedestación o como puede ser en sedestación. Es muy raro que se dé cuando el paciente esté acostado. Entonces, frente al diagnóstico, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta poder hacerle un buen diagnóstico diferencial con la crisis convulsiva, es decir, el diagnóstico diferencial del síncope es una crisis convulsiva. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que en la convulsión, el paciente, después de haber terminado su episodio convulsivo, va a presentar una confusión. A diferencia del síncope, el paciente va a tener una recuperación espontánea y no va a tener esto que es la confusión característica de la crisis convulsiva. También que en el síncope mencionamos que el paciente iba a tener un prodromo, que eran estos síntomas que me iban a avisar que el paciente iba a cursar con un síncope. ¿Cuáles eran esos? Pues decíamos que era la palidez, la sudoración, cefalea, palpitaciones, náusea y visión borrosa. Y ya lo que es el aura es también lo que me va a avisar que el paciente va a cursar con una crisis convulsiva. Y aquí te puse un cuadro de esas auras, que mira que son muy diferentes a los síntomas que presenta un paciente que va a desencadenar un síncope. Las auras que se presentan en las convulsiones son cambios visuales, escuchar voces o sonidos que no están ahí, es decir, una alucinación auditiva, que el paciente perciba olores extraños, es decir, alucinaciones olfativas, también sensación de entumecimiento, hormigueo en un lado de la cara o del cuerpo. También que el paciente tenga ansiedad o miedo y náuseas. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a hacer un cuadro comparativo del síncope y la crisis convulsiva. Entonces, recuerda que el síncope se caracteriza por prodromos,
que los prodromos son síntomas como palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náusea y bución borrosa. Que el síncope principalmente es causado por una hipoperfusión cerebral, tiene una duración corta, una recuperación espontánea y un inicio de forma rápida. Entonces, en las crisis convulsivas, ¿qué vamos a tener? Tenemos el aura, donde recuerda que la sintomatología va a ser muy diferente a los prodromos del síncope, porque en el aura mencionábamos que teníamos cambios visuales, el paciente tiene alucinaciones auditivas, alucinaciones olfativas, tiene una sensación de entumecimiento u hormigueo en un lado de la cara o del cuerpo, entre otras características. También que la recuperación de la crisis convulsiva no es tan rápida como en el síncope, porque después de la crisis convulsiva el paciente puede presentar confusión. Teniendo en cuenta eso, por aquí tenemos un ejemplo con un pequeño caso clínico que me dice: un hombre de 30 años se desmaya, el cual no tiene ningún tipo de patología previa. Estuvo 30 minutos en sedestación y en calma, pero a las 2 horas antes había donado sangre. Ahora tiene mareo, palidez y náuseas. El paciente se desvanece y tiene una cianosis peribucal, de tal forma que él cuando se despierta se levanta y sale corriendo. Teniendo en cuenta eso, ¿es un síncope o una confusión? Entonces mira, un paciente que se desmayó, había donado sangre, tiene mareo, palidez y náuseas y se despierta y sale corriendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, el paciente que tiene un síncope. ¿Por qué? Porque recuerda que mencionábamos que el síncope era esa pérdida de la conciencia y del tono postural, el cual tenía un inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea. Teniendo en cuenta eso, entonces mira que el paciente aquí tuvo una recuperación espontánea, porque me dice, se despierta, se levanta y sale corriendo. También porque el paciente cuenta con prodromos, como lo son la palidez, el mareo y las náuseas. También porque recuerda que mencionábamos que el síncope tenía la característica de que él principalmente se daba en diferentes posiciones. En este caso, el paciente estaba en sedestación. Listo, teniendo en cuenta eso, ahora que tenemos aquí unos cuadros comparativos para poder diferenciar el síncope de una convulsión. El síncope, la confusión posterior o después de haber desencadenado va a ser transitorio. Es decir, que va a ser menor a 5 segundos o minutos, por decirlo así. Pongámosle segundos. La cianosis facial va a ser muy rara en el síncope, pero es frecuente en las convulsiones. La mordida de la lengua es muy frecuente en el síncope, pero no en convulsiones. La actividad clónica, que son estos movimientos que hace el paciente cuando está convulsionando, pues es característico de esta, pero no del síncope. En el electrocardiograma, el síncope
se mostrará de forma normal y en la convulsión anormal. También debemos de tener en cuenta la creatina sinasa, que en el síncope estará normal y en la convulsión elevada. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer otro cuadro comparativo del síncope y la crisis convulsiva. Entonces, ¿qué pasa en el síncope? El síncope va a ser desencadenado por algo en específico, como puede ser un dolor muy intenso o algún tipo de emoción fuerte. En el síncope vamos a tener los prodromos, que entonces recuerda que los prodromos se van a componer ¿de qué? De palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náusea y vómito. Los movimientos a nivel del síncope van a ser amplios, rítmicos, a diferencia de la convulsión. La mordedura de la punta de la lengua mencionábamos que era muy característica de la convulsión. Y ya en lo que es el periodo poscrítico o después de haber presentado el episodio de síncope, tiene una recuperación completa y espontánea. Luego tenemos la crisis convulsiva. Mira que la crisis convulsiva sí va a ser desencadenada principalmente de forma espontánea y va a cursar con el aura, que el aura son esos síntomas que presenta el paciente antes de desencadenar una crisis convulsiva, como cuales mencionábamos lo que eran las alucinaciones auditivas, alucinaciones olfativas, sensación de entumecimiento u hormigueo en un lado de la cara o del cuerpo, también ansiedad o miedo y náuseas. En los movimientos de lo que es el síncope, de lo que es la crisis convulsiva, son movimientos los cuales van a ser muy bruscos, son asincrónicos y aquí también es frecuente que el paciente muerda su lengua. También el paciente va a presentar una pérdida en el control de sus esfínteres, de tal forma que yo puedo observar que el paciente se orine en los pantalones. Y ya en el periodo poscrítico, que es después de que finaliza el episodio convulsivo, el paciente va a estar confundido y tiene una recuperación prolongada. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que a ti ya te queda muy claro la diferencia de una crisis convulsiva y un síncope. Si a ti te preguntan, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial del síncope? Tú vas a decir que el principal diagnóstico diferencial son las crisis convulsivas. Sin embargo, pueden haber otros, como lo es vértigo, hipoglucemia, hemorragia, una caída de forma accidental, un accidente isquémico transitorio y un pseudosíncope psicógeno. Teniendo en cuenta eso, ¿qué vamos a hacer en la anamnesis? Entonces, en la anamnesis es muy importante tener en cuenta cuáles fueron las circunstancias en las cuales al paciente se le presentó el episodio del síncope. En la posición, porque recuerda que principalmente puede darse en bipedestación o en sedestación,
tener en cuenta la actividad que el paciente estaba haciendo, cuáles fueron esos factores predisponentes o desencadenantes, donde mencionábamos que podían ser emociones muy fuertes, ansiedad o miedo, y los prodromos, que los prodromos es muy importante que te los aprendas para que tú puedas reconocer a un paciente con síncope y lo diferencies con una convulsión. Recuerda que los prodromos son náuseas, vómito, palidez, también vamos a tener visión borrosa, sudoración y cefalea. Acá también debemos de tener en cuenta los antecedentes personales del paciente. Muy importante la información que el testigo o la persona que estaba con él cuando le dio el síncope nos pueda relatar en qué forma cayó el paciente, la coloración de la piel en caso de que esté pálido, cuánto tiempo duró el episodio para poder diferenciarlo de un síncope y una crisis convulsiva. También importante observar cómo es ese patrón o esa forma respiratoria. Y listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos pasar a esas pruebas diagnósticas. Entonces, en esas pruebas diagnósticas, en un 85% de las personas, cuando ellas pues tienen síncope, generalmente no se les vuelve a repetir o no se les vuelve como a presentar. Para yo comprobar si realmente el paciente solamente tuvo un síncope, yo voy a usar la prueba de la mesa basculante, donde el paciente va a empezar acostado y yo tengo que irlo cambiando de posiciones hasta que esté de pie. Si el síncope se desencadena cuando yo le esté haciendo a mi paciente esta prueba, podemos decir que el paciente cuenta con un síncope hipostático. Pero si no es así, es decir, el paciente no presentó un síncope, cuando yo le estoy haciendo esta prueba, pues voy a descartar un síncope hipostático, es decir, relacionado con las posiciones que el paciente adopte. En la mayoría de los casos no se sabe con exactitud cuál fue la causa del síncope. Tenemos tipos de síncope. Está el síncope reflejo, que puede ser vasovagal, situacional o del seno carotídeo. También puede ser ortostático, relacionado con la posición, y finalmente puede ser cardíaco, donde puede ser en este caso arrítmico o estructural. Y vamos entonces a observar cada uno de ellos. En el síncope, en el síncope reflejo vasovagal, es el más importante. Y ese es el que es el que te puede salir en el examen. Si te dicen, Pilar, ¿cuál es el síncope más frecuente? Tú vas a decir, el síncope reflejo vasovagal va a ser el síncope más frecuente. Y tú dices, te van a preguntar, ¿pero por qué se causa? Tú dirás, porque hay una disfunción en el sistema nervioso autónomo, causando bradicardia e hipotensión. Recuerda que el sistema nervioso autónomo se va a componer por el sistema nervioso simpático, que aumenta todo, aumenta frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, aumenta gasto cardíaco, entre otras cosas.
y también tenemos que ese sistema nervioso autónomo se va a componer por el parasimpático. El parasimpático, por el contrario, disminuye todo. Disminuye frecuencia cardíaca, disminuye presión arterial, disminuye frecuencia respiratoria. Teniendo en cuenta eso, el paciente que curse con un síncope reflejo vasovagal, hay que poder observar cuáles pudieron haber sido esos factores predisponentes o desencadenantes a este episodio, tener en cuenta los prodromos y cuál es esta predisposición genética. Entonces, vamos a explicar qué es lo que acontece en el síncope con esta imagen. Bueno, ¿qué es entonces lo que va a pasar? Lo que va a pasar entonces es que esta va a estar mediada o regulada por los varoreceptores. Tú te vas a preguntar, ¿pero qué son los varoreceptores? Los varoreceptores van a estar ubicados en el seno carotídeo. Y tú otra vez te vas a preguntar qué es el seno carotídeo. Mira esta imagen que te pongo acá. Esa es la arteria carótida común y mira que ahí me está mostrando la ubicación del seno carotídeo a nivel de lo que es la arteria carótida interna. Listo. Teniendo en cuenta eso, los varoreceptores lo que van a hacer es que ellos detectan cambios en la presión, bien sea que la presión esté alta o que la presión esté baja. Los varoreceptores, cuando detectan que en este caso hay un aumento de la presión arterial, lo que va a suceder es que ellos se van a comunicar con el parasimpático, que entonces te había dicho que el parasimpático todo lo va a disminuir. Y si entonces mi paciente tiene un aumento de la presión arterial, lo que va a pasar es que el parasimpático, a través del nervio vago, va a causar una disminución del volumen de sangre que llega al corazón. Y entonces de esta forma se activa el sistema nervioso simpático. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa? Y aquí tenemos un dibujo que me explica eso que te estaba mencionando, donde me dice, el síncope reflejo vasovagal se desencadena cuando la presión arterial sube y entonces se aumentan los varoreceptores, de tal forma que ellos son los que, en este caso, van a estimular a lo que es el sistema nervioso simpático para que él me disminuya esta presión arterial. Bueno, luego tenemos otra explicación de pronto un poco mejor de el síncope reflejo vasovagal. ¿Por qué lo estamos repitiendo tanto? Porque es muy importante que tú puedas reconocerlo y definirlo de forma adecuada, ya que es un tema muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a encontrar que entonces los varoreceptores van a detectar un aumento de la actividad simpática, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria
y presión arterial, provocando una activación de los vasoreceptores que no solamente están ubicados, como mencionábamos, en el seno carotídeo de la carótida interna, no, sino que también se puede desencadenar por lo que sería una afectación en el ventrículo. Entonces se activan los vasoreceptores y esto me lleva a una activación parasimpática, disminuyendo frecuencia cardíaca, causando vasodilatación, y todo esto se va a manifestar como bradicardia o hipotensión. Bueno, espero que hayas comprendido entonces cada uno de esos temas de lo que acabo de explicar. Ahora pasaremos a el reflejo situacional. Entonces recordemos otra vez la clasificación de lo que sería el síncope. Recuerda que el síncope puede ser reflejo y el reflejo a su vez se divide en vasovagal, situacional y del seno carotídeo. Y ya conforme a ello vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces ya observamos el reflejo vasovagal. Ahora vamos a ir al situacional. El reflejo situacional, ¿qué pasa? Va a estar relacionado con la tos, la comida, el estornudo, comida en este caso copiosa, micción y defecación. También mira que el paciente puede desencadenar, puede hacer la maniobra de Valsalva. Entonces, ¿qué es en este caso la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva ¿qué? Es entonces cuando el paciente, en este caso, qué pena. Mira, ¿qué es la maniobra de Valsalva? Es cuando el paciente hace un esfuerzo por exhalar sin dejar que se escape aire por la nariz o por la boca. La maniobra de Valsalva, no sé si tú en algún momento lo has hecho, y es básicamente cuando no escucho muy bien, porque hay aire a nivel de mi cavidad auditiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que el paciente o las personas generalmente apretan su nariz, causando esta exhalación del aire sin que se escape por la nariz o por la boca. Y esto pues es lo que me va a desencadenar un aumento en la presión intratorácica, en la defecación, en este caso que la expulsión sea por en este caso el ano. También tenemos pues la micción, comida copiosa, tos y estornudos. Y mira lo que me dice acá, puede dificultar la entrada de sangre a la aurícula derecha. Luego está el reflejo carotídeo. Entonces recordemos, recuerda que el síncope se puede dividir en el síncope reflejo. El síncope reflejo tiene la característica de que puede ser vasovagal, situacional y carotídeo. Ya mencionamos cómo se da ese vasovagal, el situacional, y ahora hablaremos del carotídeo. Del carotídeo, recuerda de esta imagen que te mostré, donde mira que ahí observamos el seno carotídeo en la arteria carótida interna. Listo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí también van a estar implicados los vasoreceptores,
porque los vasoreceptores están ubicados en el seno carotídeo. Esto puede ser causado porque los vasoreceptores no detectan de forma adecuada un aumento o una disminución de la presión arterial, y entonces lo que pasa es que el vasoreceptor puede simplemente activarse por alguna respuesta hipersensible que será inadecuada. Un ejemplo de esto es que recuerda que esa arteria carótida está ubicada en el cuello. Por tal, cualquier tipo de movimiento brusco que el paciente haga con el cuello me puede provocar una activación de estos vasoreceptores ubicados en el seno carotídeo. La característica aquí es que este vasoreceptor piensa que hubo un aumento de la presión arterial, desencadenando una activación del sistema nervioso simpático. Y entonces lo que se va a hacer es que al haber tanto aumento de presión por parte del simpático, después es que se activará el parasimpático, el cual disminuirá la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Este tipo de reflejo se da principalmente en ancianos y en adultos por el deterioro que pueden presentar en sus vasos. ¿Qué es importante? Es importante no confundirlo con las maniobras vasovagales. Entonces, es importante no confundir el síncope del seno carotídeo con las maniobras vasovagales. ¿Por qué? Las maniobras vasovagales son básicamente masajes que se hacen en la ubicación del seno carotídeo a nivel del cuello. Y entonces estos masajes vagales pueden subir la frecuencia cardíaca, puede como tal subir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al masajear, en este caso, el cuello en la zona donde está ubicado el seno carotídeo, los vasoreceptores van a pensar que la frecuencia cardíaca está aumentando. Entonces ellos lo que hacen es que activarán al sistema parasimpático para que éste venga y baje la presión arterial. Es muy importante que este masaje vagal se puede hacer generalmente cuando el paciente tiene una taquicardia y que se hace en un solo lado del cuello, es decir, de forma unilateral. Luego tenemos la hipotensión ortostática y entonces recuerda la clasificación del síncope. Se clasifica en un síncope reflejo y el reflejo a su vez se va a subdividir en vasovagal, situacional y del seno carotídeo. Otro tipo de síncope es el ortostático, que es el que vamos a hablar ahorita, y el otro es el cardíaco, que recuerda que puede ser arrítmico o estructural. Entonces, ese síncope que se produce por una hipotensión ortostática es muy frecuente en ancianos. ¿Por qué? Porque los vasoreceptores, que son los que detectan los cambios de presión en, valga la redundancia, presión arterial, pues van a estar muy lentos y no le van a enviar de forma rápida el mensaje a nivel cerebral, de tal forma que esto puede desencadenar que haya una disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y que la presión arterial diastólica sea mayor a 10 milímetros de mercurio, y que esto se puede desencadenar cuando el paciente está en bipedestación, es decir, parado. Importante porque en esta hipotensión ortostática
se produce porque no hay una llegada adecuada del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Por tal, se recomienda que el paciente duerma con un cabecero por debajo. Y finalmente vamos a ver el último síncope, que sería el cardíaco. Recuerda que puede ser estructural o arrítmico. El síncope cardíaco es el más grave y la diferencia con los otros es que siempre habrá una causa o una enfermedad de base. Importante porque este síncope cardíaco no va a tener prodromos. Y entonces la persona de un momento a otro puede caer en el suelo. Sin embargo, la persona sí puede presentar o cursar con síntomas de origen cardíaco, como lo son las palpitaciones y la disnea. Esto puede ocurrir principalmente porque el paciente tenga un problema a nivel cardíaco y entonces lo que va a pasar es que al tener el paciente un problema a nivel cardíaco, pues tendrá una disminución de su gasto cardíaco. Entonces, las características más importantes en este síncope cardíaco es que tiene un inicio brusco, el cual no va a tener prodromos, importante, y este puede llegar a ocurrir en decúbito supino, es decir, con el paciente acostado, pero es más característico de las arritmias. Y que tiene una recuperación de forma espontánea y completa, también que hay una disminución del gasto cardíaco. Teniendo en cuenta eso, mira que aquí podemos ver las causas de ese síncope cardíaco, como pueden ser las arritmias, es decir, una bradicardia o una trombosis venoso profunda, que es el TEP. También puede ser estructural, en donde aquí el gasto cardíaco va a ser en este caso insuficiente. Entonces, recuerda que entonces ese síncope cardíaco se puede subdividir a su vez en arrítmico y estructural. Entonces, en lo que es el síncope cardíaco arrítmico, se puede causar por una bradicardia o por una taquicardia, en donde lo que va a suceder es que cuando hay taquicardia, la contracción del corazón será deficiente. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo muy rápido y entonces va a expulsar volúmenes ventriculares muy bajos. ¿Por qué? Pues porque este volumen sistólico baja y el llenado y el vaciado de las aurículas y ventrículos no se hace de forma adecuada. En el síncope cardíaco, pero ya en este caso estructural, está relacionado principalmente con el esfuerzo. Básicamente se puede desencadenar cuando el paciente tiene una alteración en alguna de sus válvulas. Recuerda que las válvulas son las que van a separar las aurículas de los ventrículos y los ventrículos de las arterias, en este caso la arteria aorta y la arteria pulmonar, que es la que me va a llevar la sangre a los pulmones. Entonces, este síncope cardíaco estructural está relacionado con el esfuerzo. En caso de tener una válvula aórtica insuficiente o que no funcione de forma adecuada. En este caso podemos hablar de una estenosis valvular aórtica. Ten presente esto siempre. La estenosis se va a dar cuando la válvula no abre bien. Piensa que si la válvula no abre de forma adecuada, pues no se va a poder eyectar un buen volumen a nivel
de los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Por ende, es muy importante tener en cuenta que lo que te decía, al tener un orificio tan pequeño a nivel aórtico, porque la válvula no abre bien, pues no va a poder pasar una buena cantidad de sangre a nivel de los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Y esto. Luego tenemos el pronóstico de los síncopes. Aquí vamos a tener dos motivos principales para poder clasificar a el síncope como algo grave, que sería el riesgo causal y el riesgo consiguiente. Entonces, para clasificar el síncope como grave puede ser riesgo causal y riesgo consiguiente. El riesgo causal está asociado a alguna enfermedad de base, como mencionábamos, el síncope cardíaco, el cual puede ser estructural o arrítmico. Y la segunda es el riesgo consiguiente, en donde este tiene relación o tiene mucho impacto en la vida del paciente, el cual es mucho mayor en ancianos, donde mencionábamos que ese frecuente en el anciano era principalmente el síncope reflejo, vasovagal, situacional, del seno carotidio o incluso el ortostático. ¿Cuáles son entonces las medidas generales que se tienen que tener en cuenta en un paciente con síncope? Pues evaluar los síntomas y la anamnesis, que ya los mencionábamos con anterioridad, hacer una buena exploración física y tener presente las pruebas diagnósticas en referencia con lo que el paciente está presentando, como lo es el electrocardiograma, que recuerda que el síncope no presenta alteraciones en el electro, pero las convulsiones sí. También un ecocardiograma o el TIL-TES. El TIL-TES es el que te mostré, donde al paciente lo ponen en la tabla. Mira que acá te puse la imagencita. Cuando el paciente lo ponen así, pues para comprobar si el síncope es ortostático o no. Listo. La otra es administrarle a mi paciente los beta bloqueantes, también fludrocortisona, que es un corticoide, el cual me va a aumentar el volumen plasmático a nivel renal. Está la midodrina, que es un vasoconstrictor y se usa principalmente en el síncope, en este caso vasovagal. En las medidas generales, pero ya más que todo preventivas, es decir, no en síncopes cardíacos, vamos a tener, pues primero que el paciente empiece a tener cambios en el estilo de vida, aumentando la ingesta de líquidos y de sal. ¿Por qué? Porque recuerda que nos mencionaban en el video que vimos al inicio que ese volumen sistólico iba a depender de las concentraciones de sodio que tenía el cuerpo. Por ende, al paciente yo le voy a decir que aumente la ingesta de líquidos o de sal, que es el sodio. Aprender a tener esas técnicas de relajación y manejar el estrés en el paciente que llegue. También evitar que el paciente se exponga a esos factores que le desencadenaron el síncope. Y también es muy importante de que el paciente le informe a las personas de su alrededor de que ya le va, de que va a producir un periodo de un síncope. ¿Por qué? Pues por los prodromos, para poder prevenir la caída del paciente y que se pueda sostener de una forma adecuada. Es muy importante que cuando el paciente sienta que le aparecen los síntomas
del síncope, lo mejor es que el paciente se acueste. Sin embargo, si no es posible, entonces que se siente. Y finalmente, también el paciente puede hacer lo que son maniobras de contrapresión. Esas maniobras de contrapresión es cuando se van a tensar esos músculos largos del cuello, es decir, apretar los glúteos y extender las rodillas con muchísima fuerza, cruzar piernas, apretar contra otra, entre otros, y también entrelazar las manos y tensar los músculos del brazo. Ahora tenemos básicamente un ejemplo que me dice: mujer de 23 años, la cual retorna de un viaje. Ha estado 6 horas sentada y recibe una llamada en urgencias de un familiar. De repente la persona tiene mareo, visión borrosa y se le desencadena un síncope. Luego la persona recupera el conocimiento y continúa con la llamada telefónica como si no fuera pasado nada. Este sería en este caso un síncope reflejo vasovagal, porque tiene factores predisponentes como lo es estar sentada durante 6 horas, donde desencadenó una acumulación muy grande de sangre a nivel de las piernas y también el estrés emocional de pronto por la llamada. Bueno, Pilar, con esto terminaríamos entonces el tema de síncope, pues espero que lo hayas comprendido y cualquier cosa, pues ya tú sabes que quedo muy atenta a las dudas.